Bueno, hola, ¿qué tal? Esta es la segunda clase, la primera propiamente dicha del curso de Historia del Pensamiento Económico. Em, Hemos tenido problemas para hacer la clase en vivo, cuestiones que luego les explicaré por un mensaje más detalladamente, no quiero distraerles ahora con esto, pero como estamos cambiando, se está cambiando de Microsoft, de un programa que había antes de Collaborate a otro que es ahora con Zoom. Al parecer, según me han respondido de la oficina de tecnologías de la universidad, debería funcionar en iPads o móviles, o teléfonos móviles, pero no se sabe por qué no. Que como se está apenas desarrollando, entonces es muy probable que tenga fallos. Así que bueno, esto es interesante por dos cosas, al menos, que creo que es importante que destaquemos por tratar de aprender algo bueno de las desgracias. La primera de ellas, que después lo veremos, sobre todo con Marx, que es lo importante que es la técnica, las nuevas herramientas y la tecnología para cambiar la sociedad, y por lo tanto esos efectos en lo político y en lo económico. Lo veremos cuando lleguemos a la revolución industrial, que está vinculada necesariamente con los avances tecnológicos, y ahora también cuando tratemos de analizar el presente con toda la economía digital, el mundo digital, ¿no? Nuestra economía global, en fin, sobre esta idea del cambio del pensamiento relacionado con la realidad. Por otro lado, muy interesante también la respuesta que me han dado, porque responde a algo que iremos observando en otros momentos de otras teorías, y es esta idea sobre mmm, si la realidad no está conforme a mi teoría, pues el problema lo tiene la realidad, ¿no? O sea, el fallo está ahí, yo sigo sin poder entrar a la aplicación, aunque debería de funcionar. Entonces, pues como la idea, la teoría es que debería de funcionar y no funciona, entonces el problema al parecer lo tengo yo. Ya veremos cómo se resuelve. En cualquier caso, les dejo la clase de videograbada y lo siento mucho porque lo importante para mí era poder tener un diálogo y que pudiéramos comentar los capítulos que en teoría ya se habrán leído. Igual este es otro caso donde la idea no se confirma con la realidad. Eh, yo solamente les trataré de hacer unos comentarios sobre el contexto de lo que yo creo que es importante que ustedes reflexionen cuando hablamos de los clásicos y por qué se llama a esto la prehistoria de la economía, como lo llaman en el libro. Pero bueno, me interesaba también escuchar sus preguntas, críticas, comentarios. Así que bueno, es una pena, pero podemos de todas formas comunicarnos por mensajes, por mails. ¿Okay? Bueno, brevemente no me quiero extender mucho, solamente algunas anotaciones respecto a lo que hemos estado viendo hasta ahora, que ustedes tendrían que haber leído y conectarlo con la primera clase sobre la historia del pensamiento. Primera observación que me gustaría hacerles en relación a la prehistoria de la economía es precisamente que reflexionemos sobre lo que nos quieren decir los autores del libro al hablarla o al llamarla prehistoria. Eh, la economía que veremos, y ya veremos por qué, digamos que tiene su fecha de nacimiento tanto por las dinámicas económicas de la realidad como por la teoría, ahora veremos este diálogo, eh, tiene su inicio en la modernidad, ¿vale? Entonces, si las cosas empiezan en la modernidad, todo lo previo, ¿no? Ya es como la prehistoria, ¿no? de esa ciencia de la economía, que es como, digamos, cuando empezamos a estudiar la economía, porque es obviamente también el momento de nuestra economía, que esto, digamos, modernidad es igual a capitalismo, ¿no? Digamos, como modelo económico. Antes no, antes teníamos otras cosas y son las que vamos a estudiar. Observación al respecto. Primero, que hay muchas cosas que espero ustedes se den cuenta de ello. Se pueden aún seguir pensando gracias a los clásicos. Ahora trataré de llamarles la atención sobre unas cuantas. Eh, y que sobre todo entiendan que era la parte que les proponían la clase anterior, que entiendan que no hemos llegado a la modernidad como una especie de solución natural, eh, así como una semilla se vuelve un árbol, sino que ha sido muy complejo,
una serie de discusiones, de cambios en lo económico, en lo político, en lo religioso, en fin. Y eso es lo que iremos viendo, ¿vale? Entonces, mi propuesta es que veamos en lo clásico algunos elementos que siguen estando aquí. Llamaré la atención sobre esto cuando veamos la parte de la transición a la modernidad pasando por la Edad Media, como esta economía feudal, el valor de lo económico en el campo, las dinámicas de distribución del poder, el miedo al migrante, las invasiones bárbaras, las alianzas porque la principal amenaza era la guerra, todo esto que luego va a ir construyendo el realismo y el neoproteccionismo de la época contemporánea, lo vamos a ir encontrando ya, ¿vale? ¿Qué es lo que podemos o no podemos encontrar en la época clásica? ¿Vale? ¿Qué son los clásicos? ¿A qué nos referimos con ello? En nuestra tradición occidental, y esto es lo que hay que empezar diciendo, nosotros en nuestra historia del pensamiento económico lo que estamos haciendo es una revisión de la historia del pensamiento económico occidental. En nuestra tradición occidental, esta es una palabra que volverá, en nuestra tradición occidental lo que iremos viendo es que tiene una especie de fecha de inicio en nosotros, nuestra idea sobre filosofía incluso, por muchos motivos, ya ustedes habrán leído sobre la idea de la aparición del logos, la aparición de la democracia, es decir, hay muchos elementos, ¿vale? No es este el momento para explicarlos, pero hay muchos elementos para decir que el origen de nuestra tradición occidental es en Grecia. Y cuando hablamos de Grecia, hablamos de una dinámica política concreta, la democracia ateniense. Vamos a ponerlo así, en Atenas. Los griegos, que es una manera fácil de llamar a todo ese conjunto de personas que pensaron, conforman una variedad de pensamientos que nosotros solemos dividir en nuestra tradición como presocráticos, Heráclito, presocráticos, pero nuestra tradición en realidad donde inicia, precisamente si llamamos presocráticos, es porque inicia con Sócrates, con Platón y con Aristóteles. Recordemos que de Sócrates sabemos por Platón, porque de Sócrates no tenemos nada escrito. Con lo cual, nuestro pensamiento, nuestra tradición de pensamiento, inicia o tiende a ubicar sus inicios en Platón, en sus diálogos, donde aparece la figura de Sócrates. Pero, como ya decía, no sabemos bien hasta qué punto lo que dice Sócrates es Sócrates o es el Sócrates de Platón, ¿vale? Es decir, podemos más o menos sí hacernos una idea de Sócrates por otros textos, otros escritos, pero la idea fundamental es que empezamos con Platón. Esto luego llegará a decirlo otro filósofo, como que la historia del pensamiento son notas al pie de página de Platón. A esto se referirá cuando veamos cómo Aristóteles lo que hace, y es como empezará nuestra tradición, empezará aceptando ideas de Platón, refutando algunas otras, corrigiendo algunas, es decir, no es que esté bien o mal, sino que le falló por aquí, o llenando vacíos, es decir, lo que el otro no dijo. Este ejercicio de afirmar, refutar, matizar o corregir y proponer algo que el otro no dijo es como se va a ir construyendo la tradición del pensamiento. Ahora iremos viendo cómo en las afirmaciones son un conjunto, pero incluso dentro de sus propias afirmaciones compartidas difieren, ¿vale? ¿Qué es lo que podemos decir, en cualquier caso, de la economía política pensada por estos autores clásicos? Primero, que estaban obviamente determinados, y esto es una cuestión importante de mencionar, ya lo anuncié al principito de la clase, diciendo que volvería a esta relación entre ideas y realidad, y es que obviamente las ideas que se piensan se hacen desde una realidad muy concreta, ¿no? Que es un tipo de economía de mercado, es decir, ya hay una transferencia de productos, diríamos internacional porque ya es entre diferentes estamentos, sistemas, grupos de gobierno, cada quien con su rollo, el uso de instrumentos para ese mercado, cómo se determinaban, es decir, ya funcionaba una economía, ¿vale?
Ya había un intercambio de cosas, ya había una producción, había un consumo, ¿vale? Que se daba bajo ciertos elementos que hoy, por ejemplo, no tenemos y que ahí eran esenciales. Por ejemplo, la esclavitud. Ahora, cuando veamos cómo pensaban la economía política, pues todos estos autores asumían que tendría que haber esclavitud, se contaba con ella como parte del modelo de producción. Esto cuando veamos, por ejemplo, con Marx en su materialismo histórico, estas distinciones por etapas, veremos, ¿no?, que antes del capitalismo y antes del feudalismo, donde tendríamos trabajadores y siervos, teníamos este sistema de esclavitud que determinaba la economía de la sociedad. Porque obviamente era una manera de hacer el trabajo. Luego, quien hace ese trabajo será, insisto, ya en la modernidad, uno de los elementos más importantes. ¿Qué situación tenemos, por lo tanto? Pues bueno, una cierta economía, una Grecia ya en sus últimos tiempos, ya no digamos, ya es digamos la época decadente. Pronto estará aquí ya el Imperio Romano, ya no es, digamos, previo. Una Grecia afectada, que lo notará Platón, porque de ahí habrá mucho aprendizaje de las guerras del Peloponeso. Esta admiración por el modelo espartano de guerra, que lo veremos ahora en un segundo en la estructura de Platón. Es decir, hay una influencia sobre ya muchas cosas que han pasado, ¿vale? Entonces, por eso es que también son como una especie de conclusión, ¿no? Una conclusión muy especial. Pero al fin y al cabo una especie de, ¿no?, de decantamiento de la época clásica. ¿Qué es lo que nos aparece, digamos, considerando esa realidad con el pensamiento de estos autores? Una de las primeras cosas que quiero llamarles la atención, que creo que es importante, es que pese a que ahora podríamos acusarla de ser, pues, ¿no?, como lo tendrán, lo habrán leído ya en unos de sus textos, de poco sistemática o de no atender a muchos de los problemas contemporáneos, como les decía yo, por ejemplo, la guerra de salario, ¿no?, trabajo, interés, ¿no? Ahora veremos un poco la postura sobre el interés, el préstamo. Estos elementos que son parte de nuestra economía contemporánea, su ausencia parecería colocarles en un lugar del cual ya no se puede aprender nada de ellos, ¿vale? Sin embargo, precisamente su manera de pensar distinta es la que nos ayuda a darnos cuenta que no solo hay una manera de pensar la economía y que es verdad que hay preguntas por ahí que no nos hemos hecho o no nos hacemos tanto como se los hacían ellos, ¿no? O cómo llegaron a las conclusiones a las que llegaron, qué era lo que les preocupaba. Esto hará que reconozcamos en los clásicos, primero, como una aportación, una manera distinta de pensar la economía. Les propongo al menos dos elementos, de los muchos que se podrían hablar, pero dos para que por ahí reflexionen. El primero de ellos tendría que ver con la pregunta del ¿para qué? ¿Para qué es la economía? Que tiene que ver con un fin, un objetivo. Y la idea de plantear un marco político-económico en relación a la naturaleza del hombre, la naturaleza humana, mejor dicho, ¿vale? Digamos que estas dos son preguntas que aún hoy nos son importantes y que todavía hoy forman parte de nuestra tradición y manera de pensar la economía política, ¿vale? El fin. La economía no estaba únicamente, o dicho de otra forma, la economía tenía una utilidad. No era solo por el fin de enriquecerse, sino que la economía tenía que servir para algo. En el caso de Aristóteles,
él, con toda su teoría sobre la naturaleza humana de las causas, todo tiene una causa, todo está hecho, ¿no?, como con un fin. Esa ley natural hace que nosotros los humanos seamos muy especiales porque nuestro fin es la felicidad. Eudemonia es la palabra que utiliza Aristóteles. Con lo cual la economía tiene que ser parte, ¿no?, de ese medio para alcanzar la felicidad. El objetivo de la economía es alcanzar la felicidad. ¿Cómo se alcanzará la felicidad? Y entonces por eso es que, y es lo que ya les decía yo, cuando se piensa la economía, estos autores están pensando de forma, si no sistemática como entendemos ahora mismo, de teoría y metodología y una cosa más positivista, sí que están pensando en una sistematicidad en relación a otras áreas del pensamiento. O sea, también hacen ciencias naturales, hacen ética, hacen moral, hacen política, hacen economía. Intentan pensarlo todo. Por eso es que conectan, ¿vale?, sus análisis sobre lo natural, sobre las plantas y los animales con los humanos, y luego además lo conectan con la parte moral y ética, ¿no? De ahí que haya una coherencia en el pensamiento. De ahí que entonces veamos que si para Aristóteles la ética, ¿no?, lo bueno, está también relacionado con una especie de término medio, ¿no?, un análisis que no es ya de ideas, que ahora volveré a Platón, que no es ya de ideas alejadas, sino más contextuales, más. ¿Y qué pasa ante esta situación? Pues ni cobarde ni temerario, prudente, ¿no? Ese término medio, ese encontrar el justo medio, será para Aristóteles el camino para la felicidad. La amistad será fundamental para encontrar la felicidad. Por lo tanto, la economía que piensa Aristóteles, más allá de sus críticas que le podríamos hacer por su no criticismo a la esclavitud, es una economía pensada en el objetivo de una buena vida, que además pasa por la comunidad. Recordemos que además para Aristóteles el humano era un ser político, ¿no? La manera del ser era con la comunidad, ¿por qué no? Por el lenguaje, por la propia necesidad relacional. Si eso lo tenemos en Aristóteles, Aristóteles hace, digamos, comentarios, y ahora hablaremos de las diferencias, pero estoy tratando solamente de que reflexionemos sobre esta parte del para qué y la naturaleza humana. Platón también, digamos, hace su propia contribución a su modo, que podemos entender o revisar en la República y después el comentario que hace en las leyes, ¿no? Hay muchos textos. Platón, a diferencia de Aristóteles, y ahora hablamos un poco de los detalles de ambos, Platón, los textos que tenemos de Platón son diálogos. De Aristóteles yo tengo entendido que había diálogos pero se perdieron, porque claro, de Aristóteles el problema es que se perdió durante un tiempo. Es muy interesante cómo Aristóteles se pierde, o sea, esto lo contaré en la próxima clase cuando hablemos un poco de la cristiandad y cómo se conforma el pensamiento judeocristiano occidental a partir de esto, pero Platón es digamos, la ideología oficial del régimen, por utilizar términos muy contemporáneos. Luego se afinará con Plotino. Sobre esto permítanme recomendarles unos videos buenísimos de un filósofo que se llama Quintín Racionero, están en YouTube, sobre filosofía clásica, y llega incluso a una temporada sobre cristianismo, y él explica muy bien el papel de Plotino y el neoplatonismo para construir la doctrina de la Iglesia Católica. Es muy interesante. Pues Platón se convierte, digamos, en la ideología central y Aristóteles se pierde, los textos se pierden, no se estudian y reaparecen en nuestra tradición occidental gracias a una traducción de los árabes, que según creo recordar es Avicena, pero bueno, hay otros más filósofos árabes que están en la península, en Andalucía, en la parte del norte de África, porque recordemos que hay un gran pensamiento, hay un gran diálogo ahí. San Agustín de Hipona, que es el primero en el 300, que es el primero que lo piensa con Platón, él es argelino, digamos, ¿no? O sea, hay un diálogo ahí muy interesante que luego, 1000 años después, con Santo Tomás de Aquino,
ahí ya reaparecen los textos de Aristóteles que se habían perdido gracias a las traducciones que se hacen del árabe al latín con estos filósofos de la Edad Media, de filósofos árabes. Yo estoy casi seguro que es Avicena uno de ellos y después les mandaré los otros nombres. Pero bueno, no era parte de la clase, perdón que no lo tenga preparado. En cualquier caso, Platón presenta a diferencia que les decía yo, de Platón y sus diálogos, Aristóteles lo que tenemos son recopilaciones, ¿no? Digamos textos muy gruesos, como enciclopédicos. Esto también determinará mucho la manera del pensar y de la metodología del propio pensamiento, mientras que para Platón hay como un idealismo con figuras, ¿no? Allá arriba, esto me imagino que ya lo habrán estudiado. Con Aristóteles es más una especie de estudios de caso, ¿no? La política, el libro La Política, si lo habrán leído, es una especie de compilación de lo que se sabe, lo que ha pasado ya en los diferentes lugares a lo largo de la historia, ¿no? Diferentes regímenes, diferentes resultados de uno y de otro. Es un análisis comparativo, digamos. Nosotros en la metodología que hacemos en las ciencias sociales hoy estamos más vinculados con Aristóteles que con Platón. Esto es mucho decir, pero bueno, en cualquier caso, Platón nos propone, él a su manera, como primer, digamos, propuesta de economía política, una utopía. Y aquí volvemos a la parte del pensamiento. Recordemos que habíamos dicho que el pensamiento puede tener dos funciones. Una que es descriptiva, que trata de describir, y otra que es prescriptiva. Digamos que una mira al pasado, ¿qué ha pasado aquí? Mira los hechos, los describe, y la otra intenta mirar al futuro y decir, vale, pues se debería de hacer así. En este cuerpo teórico tan potente de Platón, tan coherente, enfocado o centrado en las ideas, él nos ofrece una idea de economía política ideal, cómo debería ser para que hubiera una buena sociedad. Aquí vemos cosas muy interesantes, desde su crítica a la democracia ateniense. Recuerden que es esa democracia que mandó a asesinar, digamos, le dio pena de muerte a Sócrates. Es la asamblea de Atenas la que acusa, enjuicia y castiga a Sócrates en esta además, ¿no? Que además es muy bonita porque la tradición además occidental empieza con grandes mitos como bueno, mitos, vamos, escenas trágicas como esta, que luego vienen acompañadas todavía de mayor dramatismo, cuando van sus discípulos a decirle que si se quiere ir, que ya han pagado dinero para que se escape, y él dice, no, yo tengo que hacer cumplir la ley para ser coherente y que quede en la historia esta ignominia. Entonces, que es, vamos, ya en sí mismo muy interesante como inicio de la tradición. Pero él ante eso está respondiendo con un modelo organizativo muy especial, que además hoy podemos sentirnos tentados a relacionar con la propia política contemporánea. Él, frente a la idea democrática de la decisión del pueblo, la mayoría, él lo que cree es que hay unos pocos que saben cómo gobernar, ¿vale? Entonces, con Platón iniciamos un camino que nos va a acompañar hasta ahora. Por ejemplo, hay unos pocos que saben, que son los sabios, los reyes filósofos. Y ojo, esto es una aspiración, que es una aspiración que aún compartimos, de que seremos capaces de conocer las leyes exactas sobre cómo funciona lo social y lo político. Esto es un debate que aún ahora tenemos. ¿Hasta qué punto podemos de verdad decir que la economía es una ciencia exacta, una construcción social, más bien un análisis político interesado? Todos estos debates remiten necesariamente al inicio de la tradición, y es, nosotros seremos capaces
con el uso de nuestro ingenio y nuestras ideas y nuestro análisis, de entender las leyes naturales que gobiernan todo. Las sabremos. Luego además tendremos un cuerpo de guerreros que nos defiendan y luego el resto que nos provean de lo que necesitamos para sobrevivir, nuestras demandas básicas, ¿no? La comida, los jarrones para beber, ¿vale? Esta división social, esta organicidad, ¿no? Esta especie de utopía totalitaria, es una idea sobre economía política, sobre cómo organizar lo político y lo social, que no acepta disputas, no es democrática, es así. Está bien organizada, funciona como un cuerpo, por eso es que luego Platón en la República además hace alegorías al cuerpo, divide el cuerpo en tres partes, es decir, intenta hacer como una especie de coherencia sobre el por qué tiene que ser así, insisto, hablando de la naturaleza humana. Para tener una buena sociedad, lo que necesitamos, y él también inspirado en los espartanos, es unos sabios que gobiernen, no el pueblo en democracia interesado manipulando la asamblea, una comunidad de guerreros bien entrenados que se dediquen a ello para que nos defiendan y la gente que trabaje, y obviamente, bueno, los esclavos. Comentaré una cosa muy especial de esto, porque no es esta una clase para hablar sobre Platón y la República, pero sí para hablar de la economía política y hacerles ver al menos unas cosas que nos van a acompañar después. Aparece aquí un tema que nos va a acompañar a lo largo del curso, que lo iremos discutiendo, porque es fundamental en la historia del pensamiento. Es decir, la historia del pensamiento no solamente son épocas que van cambiando, sino además conceptos, ideas muy concretas que van a ir tomando diferentes matices. Un tema que tenemos aquí ya para empezar, voy a ponerlos aquí como temas pendientes. Uno de los temas que tendremos por ahí será el de la propiedad privada. Otro que veremos después será el del interés. Otro que veremos por ahí también es acerca del salario y el trabajo. ¿Vale? Estas tres ideas de la economía que son centrales ahora, veremos que, por ejemplo, aquí tienen una interpretación muy peculiar, muy distinta. Propiedad privada. Para Platón, esta comunidad es eso, una comunidad. Con lo cual, los bienes tendrán que distribuirse así, de manera comunal. Habrá una propiedad comunal. Llega a tal grado lo comunal, y esto lo mencionaré porque fue lo que causó mayor debate, quizá con justa razón, en la clase presencial de este curso, es tan comunal que incluso los hijos serán de todos. Explico un poco más esto. Además de haber comedores comunales, casas, ¿no?, que son de todos, etc., una peculiaridad de la utopía comunal de Platón es, por ejemplo, su predisposición a las relaciones poligámicas, poliamorosas, por utilizar un término contemporáneo. Es decir, para él, la eliminación de la propiedad privada incluía la propiedad privada de las personas, sexualmente hablando. Con lo cual, él no solamente estaba a favor, sino que además promovía lo que hoy llamaríamos promiscuidad sexual. Es decir, promovía que entre las clases, particularmente los guerreros, pero bueno, que hubiera sexo entre ellos. Bajo el argumento, entre otras cosas, este es el que se generó mucho a debate, de que los hijos que nacieran, como esa mujer habría pasado tiempo con más de un hombre,
los hombres que hayan estado con ella en ese periodo probable de concepción tenderán a creer que el hijo es probable que sea suyo. Si aumentamos esta probabilidad entre el resto de relaciones, existe una gran probabilidad de que muchos de los niños que estén por ahí sean hijos de uno, según con quien haya estado, lo cual generaba un sentimiento positivo para la comunidad, ya que los padres veían a sus, digamos, a los niños como sus hijos, ¿vale? Este es un ejemplo además muy interesante porque plantea una relación emocional muy concreta, la del padre y el hijo. Y es que además la economía política en ese entonces va a estar pensada según el modelo económico de la época, es decir, un modelo de casas. Recordemos que incluso la propia economía como palabra, su etimología griega, es la gestión del hogar, porque así era como se producía, aún no había fábricas, no había industrias, lo que había era economía hogareña, y el patrón de la época era el padre. Con lo cual, el vínculo más importante era el vínculo entre el padre y su familia. ¿Ok? Por eso no es poca cosa decir que lo que quiere promover es que haya ese vínculo amoroso, afectivo del padre con la comunidad. No es poca cosa. Ante esta posición, por ejemplo, Aristóteles, que coincide, digamos, con muchos aspectos de Platón, en esto va a diferir. Y aquí vemos cómo se empieza a construir la tradición en un debate. Por eso es que es muy interesante que ustedes reconozcan los debates previos, porque es una manera de entenderlos de ahora, de dónde vienen, qué es lo que se ha dicho y por qué se ha dicho lo que se ha dicho. Aristóteles, en cambio, sugiere que deberíamos reconsiderar la parte de la propiedad privada porque, y ojo que este es un argumento que nos llega hasta ahora, porque según Aristóteles, nosotros tendemos a ser más cuidadosos con lo nuestro que con lo que no es nuestro. Esto es un argumento contemporáneo, ¿no? Aquí en España ha habido el copago de las medicinas con una afirmación que ahora los abuelitos y la gente va menos a comprar porque tendían a comprar medicinas solo por comprar y que ahora como tienen que pagar un poquito, pues ya compran menos o cuidan más. Viene desde Aristóteles, ¿vale? No es el único argumento en favor de la propiedad privada, pero aquí lo interesante es que Aristóteles lo está planteando en relación, ojo, que esto es como lo interesante. Hemos dicho, las cosas, los objetos, la vida, tienen una utilidad, ¿vale? Con lo cual, si la finalidad del violín, por poner un ejemplo que es muy citado, si la finalidad del violín es ser tocado bien, ¿no? O sea, tocar música, si ese violín tiene esa finalidad tan especial, pues debería estar en manos de quien pueda tocarlo bien, ¿no? Por eso es muy importante que se cuide y que se hagan bien las cosas, porque eso además nos va a dar felicidad a todos como comunidad. Si cada quien hace lo que le toca, si el músico toca bien el violín, habrá música en la comunidad. En fin, la idea es como un objetivo, ¿no? Esto es importante porque vemos cómo la economía sigue siendo un medio para un fin. Y esa es la argumentación. Entre la propuesta de Platón en relación al trabajo, ¿no? y la de Aristóteles podemos encontrar menos matices, porque como ambos asumen que hay una naturaleza, aquí la única diferencia es que él la ha organizado sistemáticamente
mientras que Aristóteles deja abierto, sin ser tampoco un gran demócrata, insisto, sigue arrastrando la crítica de la esclavitud, pero no abandona la idea de que como personas tenemos también cada uno una inclinación natural, ¿vale? Hay una cuestión muy interesante para que reflexionen en torno a esta idea de lo natural. Nosotros iremos viendo después, cuando aparezca la modernidad, que las reflexiones sobre el Estado y la economía volverán a aparecer de nuevo en relación a la naturaleza humana. Cuando Hobbes y Locke discuten en relación al modelo de Estado, lo hacen a partir sobre todo de la idea de naturaleza humana, que es lo que después pondrá en cuestión Rousseau cuando plantee esta idea del buen salvaje. Veremos que de nuevo, cuando tengamos la revolución marginalista, que aparezcan teorías como rational choice, ¿no? Como la elección racional, y se asuma que las personas tienen intereses y estrategias cognitivas de la mano de la aparición de la psicología y demás. Volveremos a ver cómo cambia la manera de entender la economía, y por lo tanto la economía política, desde un cambio de entender al humano, que sigue estando aquí. La pregunta del fin de la economía es una pregunta que nos vuelve a venir ahora en nuestra época con la crisis ambiental. Ahora mismo la cuestión sobre el límite del crecimiento económico, es decir, que ya no podemos seguir haciendo las cosas como las estábamos haciendo. Este desafío implica de nuevo plantearnos preguntas sobre qué es lo que somos y qué queremos, cuál es esa naturaleza humana, si la hay, aunque sea una construcción social, de dónde deriva, cómo se construye de la ideología, por qué aparecen los valores en la época, ¿no? De la muerte de Dios, que diría Nietzsche. Da igual dónde se pare uno, pero la pregunta por qué hacemos en relación a quiénes somos y qué es lo que queremos, y sobre todo la pregunta por qué estamos teniendo esta economía, solo para enriquecernos, por el fin de enriquecernos, ¿o es que no tendríamos que pensar en el bienestar de las personas, en el buen vivir? Que es, insisto, la parte que ahora se está planteando como pregunta en relación a qué hacer con el desafío ambiental. Abro un paréntesis como anuncio. En estos días habrá un Festival de las Ideas donde va a estar un filósofo americano de nombre Michael Sandel, presentando un libro que ha reeditado, precisamente en el que habla de la tradición republicana en Estados Unidos, que plantea precisamente las preguntas sobre el fin de la economía, para qué queremos la economía, ante el desafío de la globalización y la ausencia de comunidades, porque recordemos que esto es muy importante. Aquí la idea de comunidad es central. Tanto para Platón como para Aristóteles, el humano está vinculado con lo social y lo político y la comunidad, con la globalización y cosas más cosas que veremos. El individualismo, incluso la propia idea de individualismo metodológico implica eso, ¿no? La idea de la segregación para pensar en individuos, porque así actuamos, en fin, de esto hablaremos después. Pero la desgregación, que se haya desintegrado la comunidad, es un problema al que se enfrenta la sociedad y que intentaba ser una respuesta, y que es un problema cuya respuesta intentaba ser el republicanismo, es decir, una tradición que intenta volver a poner sobre la mesa, dirá el autor, que va a presentar su libro ahora en este Festival de las Ideas, que será en Plaza de España, creo, el próximo fin de semana. Esta tradición sobre la idea de la comunidad y lo importante de hacer que la economía vuelva a tener un fin en nuestra buena vida, ¿qué significa eso? Encontrará sus raíces precisamente en Aristóteles, ¿vale? Es una tradición que aún hoy nos acompaña
que no tiene necesariamente, o sea, yo sé que la palabra decir república y republicanismo en España tiene una gran connotación porque efectivamente todo el pensamiento está determinado por su realidad. Entonces, así como en Francia todo el mundo es republicano, da igual que sea de izquierda o de derechas, porque todo el mundo está orgulloso de la idea de república, por este lado la palabra tiene una cierta connotación muy clara ideológicamente. Entonces, la idea de comunidad y la idea de virtud como parte de la economía política encuentra sus orígenes en Aristóteles y es una teoría que nos va a acompañar. ¿Vale? Reviso dos cosas a ver si no se me olvida nada. Bueno, hemos dicho ya que en la filosofía clásica hay un vínculo estrecho entre economía y moral, porque efectivamente no se puede entender la economía si no se entiende el ser humano, y la idea del ser humano es, como decíamos con Aristóteles, una buena vida. Que eso ya después se encontrará en disputa o en conflicto, que es lo que veíamos ya en la clase pasada sobre economía y política. ¿Vale? Bueno, estas eran unas cosas que quería solamente dejar aquí apuntadas. Estoy revisando a ver si no. Vale. Una última cosa que quiero dejarles que está aquí, que tiene que ver con el salario del trabajo y el interés. Como no hay modo de producción, no hay trabajadores, por eso es que los griegos, si bien tienen cosas que nos pueden decir, hay cosas que no nos pueden decir, ¿vale? Es decir, hay cosas que podemos preguntarles y cosas que no podemos preguntarles. ¿Qué cosas sí podemos preguntarles? Pues estas cosas de las que estamos hablando, ¿no? La naturaleza humana, la finalidad de la economía. ¿Qué no podemos encontrar en los griegos? No podemos encontrar en los griegos cosas que no existían con los griegos. Por lo tanto, una teoría del salario y del trabajo no podemos encontrarla. ¿Esto menosprecia o hace menos válida la teoría o los pensamientos griegos? No necesariamente, ¿vale? Solamente hay que saber qué se puede encontrar ahí y qué no. Es decir, también pensándolo desde teorías críticas como el feminismo o la teoría colonial que hace ver precisamente este menosprecio de los esclavos o de las mujeres, ¿vale? Pues efectivamente, todo eso es verdad que está ahí, ¿no? Que lo era. Entonces, obviamente esas son cosas que son críticas justificables, ¿vale? Que sí que podemos encontrar de manera distinta en los griegos, que puede hacernos entender una diferente apreciación de un concepto económico, es lo que han pensado con el interés. La próxima clase lo veremos todavía más cuando veamos la interpretación judeocristiana del concepto. Hemos dicho, y esto solamente hablaremos de la versión o la visión que tiene Aristóteles para entenderlo, y con esto ya terminamos para no alargar la clase, pero sí hemos dicho que para Aristóteles la economía política es un medio para conseguir el fin. El fin para Aristóteles es la felicidad y se hace a través de una serie de guías éticas como, ¿no? que están resumidas en la Ética Nicomaco, que es una especie de guía de cómo actuar de forma prudente. Este objetivo de la vida buena, de la felicidad, lo va a reconocer en la economía como una gestión buena de los recursos, ¿vale? Una gestión buena de los recursos será, por ende, una gestión prudente, sin excesos, en donde se pueda intentar vivir una vida buena. Para ello se plantea una distinción, que es muy interesante, y es que esta forma de ser, que es lo que hemos dicho, que es de forma natural, la naturaleza humana es así, toda desviación es censurable. ¿Por qué es censurable? Porque no es censurable, que luego ya lo veremos, con el cristianismo esto es una gran diferencia. No es censurable porque vaya a haber un castigo en la otra vida que te vaya a llevar al infierno. No es censurable por eso. Es censurable por tu propio bien en esta vida. Es decir, si tú quieres cumplir con tu propia naturaleza, que es ni más ni menos que alcanzar la felicidad,
Tú lo que deberías hacer por tu propio bien es actuar de esta forma. ¿Cuál es esta forma que nos vendría bien actuar para ser felices en la economía? Él dirá que podemos actuar de forma natural o de forma no natural, que él llamará el arte adquisitivo no natural de la crematística. ¿Vale? Crema es de dinero. El arte adquisitivo, o sea, un arte que se adquiere, no es natural, de la crematística, ¿no? Del dinero por el dinero. Es decir, frente a una forma natural de economía, que sería una forma prudente que ve la economía como medio para la felicidad, hay una forma reprobable de economía que tiene al enriquecimiento como fin en sí mismo. Adquirir por el gusto de adquirir. Por eso es que Aristóteles es sospechoso, sospecha, eh, tiene serias dudas sobre el comercio, porque el comercio, el mercadeo, es la manera de hacer el dinero. Por lo tanto, dice que hay que tener mucha atención porque, claro, ahí está la tentación del comprar barato para vender caro, ¿no? Que será la base después de la ganancia. Para ello, y esto es muy interesante porque, digamos, la tradición no lo hace entendible ahora gracias al mito del rey Midas, ¿vale? La cuestión se dirá, y por eso es que el rey Midas tiene moraleja, por eso es una enseñanza moral, por eso es que es una idea de economía moral, que igual estás pensando tanto en la riqueza que luego ya lo esencial, lo fundamental lo pierdes, ¿no? Como le pasa al rey Midas, que como todo lo convierte en oro ya no puede ni comer. Entonces, ante esa advertencia sugiere Aristóteles lo natural, lo prudente, es no enriquecerse por el fin de enriquecerse, sino de una manera prudente. ¿Vale? De ahí que, por lo tanto, la idea del interés y el crédito, es decir, que se gane dinero por la propia idea del dinero, pues es obviamente antinatural. Después veremos que esto es diferente con el escolasticismo, donde ahí lo que escandalizaba no solamente era que no ayudaras que también a los que lo necesitan, sino que el dinero se pudiera crear a sí mismo, ¿no? Alejado del creador, que es el que crea todo. ¿Vale? Esta distinción luego nos acompañará también a lo largo de la historia. Por eso es que más que explicarles las cosas que están ahí explicadas en los libros, solo quiero hacerles mención para que luego las puedan conectar y las rastreen y vayan viendo cómo lo que vamos leyendo tiene un relato largo que hay que ir entendiendo por partes. Este también es un anticipo de una distinción que veremos entre el valor de uso y el valor de cambio, que nos encontraremos sobre todo cuando hablemos sobre el marxismo y qué dijo Marx. Porque aquí Aristóteles está poniendo énfasis en el para qué sirven las cosas, no tanto por qué cuestan lo que cuestan. Y esto es una reflexión que ahora todavía nos acompaña o intenta volver en las discusiones sobre el decrecimiento, ¿no? Ante la crítica o ante la crisis climática. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué significaría empezar a, digamos, modificar la economía no solamente del lado de la producción, que es toda la blue economy, ¿no? Sino de parte del consumo? ¿Qué tenemos que dejar de consumir? ¿Por qué hay cosas que hay que consumir? ¿Cuál es el valor de esas cosas que hay que consumir? ¿Vale? Bueno, la próxima clase les hablaré un poquito nada más, solamente como transición, de cómo estas ideas clásicas luego se reinterpretan. Hablaremos un poco de la filosofía helenística, que también es una alternativa de economía política que no se menciona mucho, pero la propia idea epicúrea o estoica frente al imperio romano ya dicen algo de la economía política que volvemos a ver ahora. Ahora hay un montón de cosas sobre el estoicismo y tal, precisamente en una época de crisis del imperio
hegemónico neoliberal, como lo conocimos con el Bretton Woods y demás tras la Segunda Guerra Mundial. Hablaremos también de la parte judea de la tradición que también está ahí, porque al final somos esos, somos judeo-cristianos greco-romanos, y hay que estudiarlo bien para entenderlo, porque hay ahí retroalimentaciones que todavía están ahí. Y sobre todo trataremos de entender muy bien qué es lo que pasa durante más de 1500 años en la economía real y ver por qué el valor del campo, de la tierra, de la producción, el miedo a las guerras, el miedo a las invasiones bárbaras, todo eso va a ir determinando lo que después veremos como la filosofía moderna que determina el pensamiento económico, que luego estará empujada por la revolución industrial. Pero bueno, hasta aquí nos quedamos. La próxima clase, eso, hablaremos ya del post, eso, del helenismo, la época de los escolásticos, para poder introducirnos ya al mercantilismo dentro de 2 clases, ¿vale? Pues muchas gracias.